¿Qué tan poderosa puede ser la voz de una mujer cuando Dios es quien habla a través de ella? En una época donde los hombres iban a la guerra y las mujeres quedaban en casa, hubo una que se sentó bajo una palmera y gobernó a todo un pueblo. No llevaba espada, no tenía ejército, y sin embargo ningún guerrero se atrevía a moverse sin su palabra. Su nombre era Débora, la única mujer juez en toda la historia de Israel. Una profetisa que no solo juzgó con sabiduría, sino que lideró una liberación nacional sin levantar una lanza. Pero su historia es mucho más que un dato curioso. Es un secreto espiritual que muchos han pasado por alto, que el liderazgo más profundo no nace del poder, sino de una conexión inquebrantable con Dios. Hoy vamos a descubrir el verdadero peso de su llamado y por qué un hombre llamado Barak se negó a ir a la guerra si ella no lo acompañaba. Esta no es solo una historia de valentía, es una revelación, y puede cambiar tu forma de ver el propósito que Dios ha puesto en tu vida. En los días antiguos de Israel, cuando aún no había reyes y cada tribu vivía por su cuenta, Dios levantaba jueces para gobernar y liberar al pueblo. Eran tiempos de inestabilidad, de ciclos repetidos de pecado, opresión, clamor y liberación. Y en medio de ese caos, Dios hizo algo inesperado. Levantó a una mujer. Su nombre era Débora, y las Escrituras nos la presentan con una doble identidad que lo dice todo. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Jueces 4:4. La Biblia no menciona su linaje ni su tribu de manera directa, pero muchos estudiosos asocian su procedencia a la región montañosa de Efraín, donde ejercía su ministerio. Su esposo se llamaba Lapidot, aunque no se registra que él tuviera un rol público. Ella, en cambio, fue puesta por Dios en un lugar de autoridad nacional. Débora no gobernaba desde un trono ni desde un templo. Lo hacía sentada bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, en un lugar al aire libre, accesible, donde el pueblo de Israel subía a consultarle. Sentarse bajo una palmera para juzgar era símbolo de autoridad, pero también de disponibilidad. Débora no se encerró. Escuchaba al pueblo donde todos podían acercarse. Eso ya era un escándalo cultural. Una mujer en una sociedad patriarcal, no solo como profetisa, sino como jueza de toda una nación. ¿Quién era ella entonces? No era una guerrera, no era reina, no era levita, pero tenía algo que lo superaba todo, una conexión viva y clara con la voz de Dios. Israel llevaba 20 años oprimido por Jabín, rey de Canaán, y su comandante Sísara. El pueblo vivía con miedo, los caminos estaban vacíos, las aldeas sin defensa, y nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que Débora escuchó de nuevo a Dios. Su llamado no vino con rayos ni prodigios, no bajó un ángel, no hubo señales visibles. Fue la misma voz que la había guiado a juzgar, ahora llamándola a liberar. Y ella obedeció, como lo había hecho siempre. No alzó armas, no reunió tropas. Solo envió a llamar a Barak, un guerrero de Neftalí, con un mensaje de parte del cielo. Pero antes de entrar en la guerra, antes de la victoria, tenemos que entender esto. Dios no escogió a Débora por su fuerza, ni por su género, ni por accidente. La escogió porque sabía escuchar, porque había espacio para su voz en su interior, y eso fue suficiente para liderar a un pueblo entero. Un día, bajo la sombra de la palmera que había llegado a representar justicia en Israel, Débora recibió una instrucción clara del cielo. Era tiempo de actuar. El enemigo que había oprimido a Israel durante 20 años, Sísara, general del ejército de Jabín, rey de Canaán, contaba con 900 carros de hierro y una fuerza militar aterradora. Nadie se atrevía a enfrentarlo, hasta que Dios habló. Y cuando Dios habla, todo cambia. Débora llamó a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. Lo hizo venir desde Sedes de Neftalí, al norte del país, para darle un mensaje que no era suyo, sino del Señor. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón,
Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Jueces 4:6-7. El mandato era claro. El enemigo ya estaba sentenciado. Solo faltaba la obediencia. Pero Barak, aunque guerrero, no respondió con valor inmediato. Respondió con dependencia. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4:8. Era un gesto de respeto, pero también de temor. Barak sabía que la presencia de Débora significaba algo más que compañía. Significaba respaldo divino, y Débora no lo rechazó. Aceptó ir, pero dejó claro que esa actitud tendría consecuencias. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:9. Una profecía que parecía desconcertante, pero que pronto revelaría su exactitud divina. Entonces, Barak descendió con los 10,000 hombres de Zabulón y Neftalí, y Débora subió con él. Ella no llevaba armas, no comandaba tropas, pero su presencia era el símbolo de que la batalla no era solo militar, era espiritual, y que la victoria vendría no por fuerza, sino por obediencia a la palabra de Dios. Israel estaba a punto de ver un milagro en el campo de batalla, pero también algo aún más inesperado, que la profecía de Débora se cumpliría en manos de otra mujer. Cuando Sísara, general del ejército cananeo, supo que Barak había subido al monte Tabor con 10,000 hombres, actuó de inmediato. Reunió sus carros de guerra, 900 carros de hierro, y a todo su ejército, y marchó hacia el arroyo de Sisón. Sísara confiaba en el poder de su maquinaria militar, en su experiencia, en el terror que su nombre provocaba, pero lo que no sabía era que iba directo al campo de batalla donde Jehová mismo lo esperaba. Entonces Débora habló, con autoridad, con urgencia. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Jueces 4:14. Y con esa palabra profética, Barak descendió del monte Tabor, junto a sus 10,000 hombres. Pero lo que ocurrió no fue una simple guerra entre hombres, fue una intervención divina. Aunque el texto de Jueces no da muchos detalles, el cántico de Débora sugiere que Dios desató una tormenta, y el arroyo de Sisón creció, arrastrando a los carros de hierro que eran el orgullo del enemigo. Los caballos se desbocaron, el barro detuvo el avance, el caos se apoderó del ejército cananeo. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El arroyo de Sisón los barrió. Jueces 5:20-21. La batalla fue más que estrategia, fue celestial. Jehová quebrantó a Sísara, delante de Barak. Jueces 4:15. No fue Barak, no fueron los 10,000, fue Dios. El ejército de Sísara cayó espada por espada, hasta que no quedó ni uno. Pero Sísara, el gran general, logró escapar. A pie, sin gloria, sin honor, corrió buscando refugio y encontró una tienda en medio del camino. La tienda de una mujer llamada Jael, esposa de Heber Ceneo, un aliado de Jabín. La escritura nos dice que Heber se había separado del resto de los ceneos y plantado su tienda cerca de Cedes. Nada de esto era casualidad. Aún el aislamiento de su esposo era parte de una jugada divina. Sísara confió en ella. Le pidió agua y ella le dio leche. Le ofreció descanso. Lo cubrió con una manta. Lo hizo sentir seguro. Y cuando él dormía, ella actuó. Tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y quedó clavado en tierra. Jueces 4:21. Cuando Barak llegó, Jael salió a su encuentro. Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Jueces 4:22. Y así se cumplió la palabra de Débora. En manos de mujer venderá Jehová a Sísara. No fue con espada, no fue con carros, fue con obediencia, profecía y una mujer desconocida. Ese día, Dios escribió victoria en la historia de Israel y lo hizo a su manera. La historia parecía haber terminado,
pero aún faltaba escuchar la voz del cielo en forma de canción.